la pregunta de cómo es que se puede realmente analizar a esa civilización moderna, especialmente cuando se ve desde un punto de vista del sur y no siempre del norte como se hace normalmente en nuestros lados, ¿no? Se ve desde el punto de vista del norte, o del llamado centro, y se deja al lado del sur, o el llamado tercer mundo, como se decía antes, que aparentemente no es parte de ese sistema. Mientras tanto, con la famosa globalización, eso ha cambiado porque se considera que sí, el mundo es uno y no son tres, pero desde el punto de vista del capital. Lo que hacíamos nosotras y nosotros fue ver ese mundo desde sus partes más periféricas para ver cómo es que este sistema mundial se estaba estableciendo, de dónde venía y qué significaba para su análisis. Mientras tanto, yo diría que la civilización moderna ha sido un error y es un crimen espantoso contra todo el mundo. Entonces, habría que salirse de esa civilización. Eso para empezar con lo que va a ser el resultado. Pero claro que no era fácil llegar a un juicio tan brutal, porque la realidad misma es más brutal, lo más brutal que puede imaginarse uno. Entonces empezó así que yo, saliendo de Centroamérica, se me pegó en la cabeza de que para entender ese sistema mejor como un sistema mundial, sería necesario partir del fondo, de muy abajo de ese sistema, y eso, el fondo, son siempre las mujeres. Las mujeres son realmente el fondo de la sociedad, y cuando se ve qué están haciendo diariamente y cómo luchan, y se ven sus situaciones de violencia, de trabajo, de explotación, solo de ahí se puede entender de todo. Entonces, me hice feminista, y cuando regresé a Europa, tenía un trabajo en la universidad como asistente para cuestiones latinoamericanas. En ese entonces teníamos en Alemania, en otras partes de Europa, un movimiento feminista bien radical que estaba cuestionando la sociedad moderna. Entonces participé en ese movimiento, como ya tenía esa experiencia desde afuera, y empezamos a criticar el capitalismo de otra manera como se hacía hasta entonces, incluyendo la cuestión de la mujer en ese análisis, porque los marxistas no habían hecho nunca, hasta ahora no lo hacen. Porque claro está que con el trabajo pagado del trabajo doméstico de las mujeres, por ejemplo, que es muy importante porque ahí sale la fuerza de trabajo, porque el capital no puede ser la fuerza de trabajo. Así que es una cuestión fundamental en el capitalismo, de dónde vienen los obreros, pues, ¿no? Vienen de las casas y están las mujeres y madres y las que producen y reproducen esa fuerza de trabajo, pero sin pago. Eso fue el primer hecho muy importante para un nuevo análisis del capitalismo, incluyendo esa cuestión, porque de ahí se ve que la acumulación del capital, a esta acumulación contribuyen las mujeres en gran parte, pero no se ve, no se considera. La otra cuestión fue la violencia que las mujeres estaban experimentando, gracias, en la casa, que todo eso no se llevó bien con la ideología de que la modernidad es
parece ser la sociedad mejor y para todos justo y democrática, y, es decir, donde todos viven bien, ¿verdad? Y toda esa ideología de la mejor civilización del mundo desde su comienzo parece que no funcionaba. Pues cuando se incluía a las mujeres se dejaba o se veía un panorama totalmente distinto. Entonces lo que habíamos encontrado lo llamamos patriarcado o patriarcal, en un sentido de que el sometimiento de las mujeres y su explotación se veía ya en tiempos anteriores al capitalismo, en el llamado patriarcado, una sociedad de hace como 5.000 años de existencia en el mundo. Así que se incluía una categoría histórica al análisis del capitalismo que normalmente no se hace, porque el capitalismo se ve como una sociedad moderna, pues como 500 años de edad, y que como se eleva afuera de la historia y no tenía que ver nada con ella, ¿no? Entonces vimos que esta modernidad tenía una estructura profunda en el sentido histórico, que es o era o es todavía el llamado patriarcado. Así que se veía que el capitalismo no tenía un carácter simplemente moderno, sino además patriarcal y además histórico, de un lapso mucho más, de 5.000 años no es nada así que de poca importancia. Claro que nos peleamos con la izquierda, porque la izquierda no quería que eso se viera, pero seguimos con el análisis. El otro aspecto fue analizar el patriarcado, qué es el patriarcado y qué es lo que donde viene del matriarcado. Así que se incluían los estudios de la civilización matriarcal, prepatriarcal, también al mismo tiempo que los patriarcados, y hasta hoy, cuando por donde hay todavía matriarcados vivientes, entonces que sobrevivieron el patriarcado. Así que teníamos como una estructura o una visión del mundo o de la historia del mundo que había desarrollado dos civilizaciones opuestas, la matriarcal y la patriarcal. Y la definición fue, con ayuda de las mujeres que hicieron estas investigaciones, en general así, que la civilización matriarcal no tiene una jerarquía como la patriarcal, sino está organizada de modo igualitario, que se centra alrededor de la madre y los hijos, lo que significa el mater aquí, la madre aquí es una palabra griega que significa el comienzo. Entonces el matriarcado es una civilización en donde se organiza la vida alrededor del comienzo de la vida de la madre, porque cada vida sale de una madre. Y eso es el aspecto más fundamental de cada civilización en sociedad o cultura matriarcal, que no conoce dominación, que no conoce explotación y no conoce, digamos, que opera con la naturaleza en vez de explotarla, y igual entre la gente. Y en contraste a eso, encontramos que la sociedad patriarcal en general tiene un problema con la vida. Yo tanto digo, la odia, la quiere dominar, la quiere destruir, la quiere someter y la quiere transformar. Así que el patriarcado en general es una civilización en
enemiga de la vida. Eso es el contraste mayor. Y además, patriarcado significa padre aquí, es decir, el comienzo con el padre y no la madre. Así que ustedes ven, por ejemplo, el faraón Akenatón se dejó pintar como hombre embarazado, ¿no? O en la mitología griega encuentran siempre el símbolo de un dios que crea con la cabeza o con el pene o con las piernas, ¿no? Así que el hombre embarazado o el hombre que es el que crea la vida es un símbolo típico del patriarcado desde sus comienzos. Entonces ya teníamos un planteamiento bien diferente y a eso se incluía pues el ecofeminismo, que trataba el problema de que en el patriarcado siempre se trata mal a la naturaleza y a las mujeres igualmente. Así que siempre había una cosa paralela en ese sentido, y igual en el matriarcado se tratan bien y el patriarcado se tratan mal. Así que tenemos una relación con el problema ecológico, que cuando se ve que sufren las mujeres, sufre la naturaleza y al revés. Así que ya se hizo un planteamiento mucho más amplio y mundial, y surgió el concepto de la madre tierra. La madre tierra y la madre humana siempre se encuentran en el mismo lado, digamos, de la sociedad. Claro que había una corriente del feminismo que no quería compararse, o que no quería que se compare la mujer con la naturaleza, que es la corriente que mientras tanto, más que todo de parte de Estados Unidos, llegó a Europa, la corriente género, que tiene dudas en cuanto a la calidad de los fundamentos de la vida, en cuanto a tienen fundamentos naturales, o que se cuestiona que la naturaleza sea algo importante en la vida de la civilización moderna. Ya vamos a ver qué significa eso mientras tanto. Esa corriente se oponía de todas maneras a la corriente radical, que estuvimos tratando de salir por una nueva definición del capitalismo como sociedad patriarcal, y inventamos el concepto del patriarcado capitalista, incluso, que significa que el capitalismo no es una civilización en sí como tal, sino es la última expresión del patriarcado. El patriarcado como tal se veía que se había desarrollado con la guerra que existe como método de someter a otros hace como 6.000 años, y que había desarrollado cuando se invadieron las sociedades patriarcales, con el efecto de producir una estructura que tenemos todavía, que es el Estado. El Estado como estructura central que trata de organizar la continuación del sometimiento de los vencidos, también después de la guerra de conquista. Es el carácter del Estado también colonial, ¿no? Ahí se repite el mismo panorama, que llegan los colonizadores, someten a los pueblos originarios y establecen el Estado colonial. Cada Estado tiene una colonia interna. Sacamos un libro que se llamaba Las mujeres, la última colonia, y agregó un compa que fuera también la primera colonia. Pues. Así que ahí se ve que cómo se desarrollaba la cosa. Después había como una pausa porque no llegamos más ahí, pero entonces surgió especialmente en Alemania la crítica a la tecnología moderna, la máquina.
una discusión que no se tenía en muchos lugares, pero que fue muy radical en cuanto al llamado progreso de las fuerzas productivas, una categoría muy importante del marxismo, pero nunca discutida de manera crítica. Pero esta nueva discusión nos mostraba que la máquina es un instrumento de destruir el mundo, porque se lleva los recursos, se lleva lo que da la naturaleza para transformar eso en algo distinto, ¿no? De la naturaleza. Finalmente sale la mercancía, el dinero, la máquina como tal, y también toda esa estructura jerárquica del orden desde arriba. Así que no es una relación democrática posible no hay relación democrática posible con la máquina. Y además la máquina empezó a hacer daño no solamente a las naturalezas, sino también a las mujeres, porque como hoy se ve, hay toda una industria que trata de reemplazar a la madre, ¿no? Toda esa industria de la genética, de la reproducción artificial de la vida, toda esa industria globalizada con madres que se pueden alquiler, ¿no? Se ve que la máquina tiene una influencia muy mala sobre la vida de las mujeres. Entonces, después de esa crítica que la izquierda otra vez no quería oír, yo me puse a ver, bueno, y si eso es la tecnología moderna del patriarcado capitalista, ¿cómo pues es o era el desarrollo de tecnologías del patriarcado en su historia? Porque si la tecnología es tan importante, tiene que haber una historia de esta tecnología. Y llegué a encontrar la categoría de la alquimia. Alquimia es una palabra del Viejo Egipto y significa el lodo negro del Nilo, que era un evento así rítmico que el Nilo inundaba a la tierra, que entonces se puso como negro, como negra, oscura, y de ahí crecían las plantas y se podía la gente alimentar. Y fueron las mujeres del tiempo anterior, matriarcal, que inventaron los jardines y las huertas y la agricultura, observando la naturaleza y cooperando con ella. Entonces, en esa alquimia pre-patriarcal había también muchas sabidurías en cuanto a la vida sexual, a hacerse madre, a cómo andar con los niños, cómo tejer, cómo hacer la comida, todas esas mezclas de las materias para cómo tener un buen vivir juntos. Y cuando llegaron los invasores a Egipto, en ese caso del Cáucaso, por ejemplo, invasores blancos, que terminaron con la sociedad matriarcal y establecieron el imperio de los faraones. Y ahí empezó, y eso se ve en los textos del helenismo, de la antigüedad. Ahí se describe cómo hicieron, para cambiar esa alquimia matriarcal en una alquimia patriarcal. Es decir, la destruyeron y le dieron un sentido opuesto. De ahí en adelante se trataba siempre, y todo está lleno de esos discursos, de superar a la naturaleza, de ya no trabajar con ella, y de superar sus ciclos y sus movimientos para hacer una producción de la vida más allá de la naturaleza y más allá del cuerpo femenino. Se empezó con ese tipo de alambiques o de tortas ya en ese entonces, mezclando sangre y esperma para producir el llamado homúnculo, el pequeño ser humano dentro de la retorta. Hace ya como 2.000 o 3.000 años que se empezó con esto, que hoy es
normal, ¿no? Como sabemos, pero nunca resultó, por supuesto. La vida terrestre está organizada de una manera que no se puede simplemente eliminar, ¿no? Pero los patriarcas querían hacer una producción artificial de la vida y de todo lo demás, de toda la materia, para como justificarse como señores y dioses, ¿no? Todo masculino en su poder, ¿no? Y para ya no tener que nacer de una mujer, porque la mujer se había descalificado, y así que un hombre patriarcal ya no quería tener que ver nada con eso. Así que mi ideal fue hacerse independiente de la naturaleza y de las mujeres como madres y reemplazar todos esos procesos por otros que fueran artificiales, ¿no? En eso estamos, así llegamos a la máquina otra vez, porque la alquimia, ese pensamiento de mejorar el mundo, lo llaman mejora, a través de una producción artificial, que un mundo mejor, que todo lo que nos dice el progreso, que fuera para llegar a un mundo mejor, más alto, más divino. Lo que oímos todos los días es el pensamiento alquímico patriarcal. Y eso llega a Europa con los árabes en el Renacimiento, y todo el mundo se preocupa por la alquimia, y después se dice que se abolió porque no funcionó. Pero yo encontré que no es verdad, sino con el pensamiento total de esa tecnología patriarcal temprana, llegó a ser el centro del desarrollo tecnológico moderno en forma de la máquina. La máquina hace exactamente lo mismo que toda alquimia. Se agarra la materia o la vida, la mata, se llama mortificación. Después se hace de eso una masa confusa o materia prima, que es el recurso, y este recurso después se mezcla con otras materias para que salga algo mejor al final, ¿no? Es el proceso tecnológico o el método de todo proceso maquinario también. Así, bueno, yo no puedo explicar todo eso, pero así que yo vi que la alquimia había sobrevivido y se había extendido incluso a todo el mundo, y ahora es una tecnología generalizada en cualquier parte. Así que la idea es siempre la misma. La vida que existe o no que existe no vale nada, no es importante, es bajo y es incluso un pecado, ¿no? Como la iglesia nos dice, la vida es satánica, todo eso, ¿no? Todas esas cuestiones, y entonces hay que cambiarla hacia lo mejor, ¿no? Es una justificación para destruirla, porque la idea es que la clima de eso sale algo mejor, y por eso hay que ir por ese camino, que es la condición para todo lo demás, la mortificación de la materia. Mientras tanto, vemos que hay un problema enorme, porque la vida se desvanece, la tercera parte de las plantas, los animales, etc., ya se ha ido del planeta, y tenemos una crisis espantosa que nos está matando si no estamos cambiando ese sistema químico de producir, de pensar, de actuar y sentir. Este sentimiento lo llamo el odio a la vida. El odio a la vida, esa es una idea más reciente, es lo que describe qué está pasando y por qué motivo está pasando eso. Así que el patriarcado no puede aceptar la vida y amarla como sería normal, sino que la odia en cierto sentido y la quiere deshacer y reemplazar por algo más. Así que eso es el panorama de una monstruosidad que se ha extendido y que se está intensificando y que tiene una dinámica enorme en todo el mundo por
porque no van a dejar de hacerlo hasta que ya no haya vida en el planeta, porque no pueden frenarse. Esa es su ley, esa es su dinámica, y además la relación con el capitalismo es pues que es un gran negocio. La destrucción de la vida o la transformación de la vida en algo no vida es el negocio más grande sobre la tierra. Incluso todas las guerras que tenemos y la destrucción de la Amazónica, todos esos crímenes son parte de esta cuestión. Así que yo de ahí en adelante digo que cuando la gente ve que ese odio profundo, que es la base y el motivo del patriarcado, cuando la gente se da cuenta de eso, va a tener más facilidad de salirse de ese sistema, ¿no? Porque nadie realmente quiere destruir al mundo, pues que es una cosa perversa y absurda que se nos está pues forzando encima, ¿no? Y que se ve, pero sea en la fábrica, sea en la casa, ¿no? La violencia es la mortificación de la mujer, ¿no? Para que se pueda controlar, ¿no? Todo el problema del control, del dominio, para hacer la transformación hacia lo llamado mejor, que normalmente sale como lo peor, ¿no? Finalmente. Así que esas más o menos fueron las etapas de nuestro y en fin mi propio análisis, y de ahí entonces se ve el otro problema que estamos hablando hoy, es que la geoingeniería. No sé si alguien de ustedes ha oído de esta categoría, ¿sí? ¿Se tiene una discusión aquí un poco? Bueno, lo voy a explicar porque tiene que ver, es prácticamente la última expresión de ese pensamiento y de esa forma de actuar en el mundo, la geoingeniería, lo que significa que ese sistema tecnológico, esa formación tecnológica, como se podría llamar, no se reduce a cambiar la vida sobre el planeta, sino también el planeta como tal. Así que el nivel micro o meso se está ahora ampliando hacia el nivel macro del planeta como tal en que vivimos, y son los militares, los soviéticos empezaron, después los de Estados Unidos, hoy son todos, en todos lados, que han tratado de tomar el control no solamente sobre las mujeres, sino también sobre la madre tierra, ¿no? El planeta, para transformarlo en algo mejor, ¿no? Mejor, que significa que lo están matando, ¿no? ¿Qué quieren hacer los militares? Necesitan armas. Entonces, en un momento se transforma el planeta en arma. La madre tierra como arma, ¿no? Pueden imaginarse algo más perverso, yo no. De eso se trata en el momento, y ya hace como 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, que están en eso, pero claro que se escondió al público. Lo que hacen los militares normalmente es un tabú que no se debe ver, y el padre que sería criar un planeta masculino prácticamente, ¿no? Uno que no hay palabra como para decir esto, ¿no? Realmente lo que están haciendo desde hace los años 40, 50 son experimentos a nivel de la nuclear, es decir, hay experimentos como más de 2000 explosiones nucleares en toda la atmósfera y debajo del agua, en el Pacífico, en el Atlántico, en varias partes, que tenían como fin de ver cómo funciona el planeta, porque el planeta no se conoce cómo funciona. La ciencia cree que el planeta es una piedra que corre por el universo, pero no es verdad, porque el planeta es un cosmo, un vivo cósmico, tiene una vida cósmica
cósmica, no es un ser humano, y no es animal, y no es planta, sino un ser vivo diferente, pero muy grande, de que dependemos todos. No hay modo de vivir sin el planeta, por eso lo tenemos que proteger, por supuesto. Y si hicieron los experimentos nucleares para saber qué pasa cuando se dejan explotar las bombas atómicas en la atmósfera, porque ese es el principio de la ciencia natural, o mejor, annatural o antinatural del mundo moderno. Significa destruir algo, mortificarlo para ver qué sale, ¿no? ¿Qué es la reacción? Y la reacción entonces define cómo se domina la cosa. Entonces, para saber qué es la atmósfera, que no se sabía, dejaron explotar las bombas, ¿no? Entonces lo que pasó es que se destruyó una parte de la atmósfera, por ejemplo, de los cinturones Van Allen, que pertenecen al campo magnético de la Tierra, ¿no? El campo magnético surge del interior, del corazón de la Tierra, y tiene como una protección hacia afuera, que son los cinturones Van Allen, así se llaman. Así que se destruyeron una parte de esos cinturones y parece que no van a regresar a su normalidad, que no la vamos a conocer nunca, parece, porque además no se deja, es decir, que la Tierra se cubre por sí misma, sino especialmente con la radioactividad se destruyen más partes, porque la radioactividad no se lleva bien con lo vivo del planeta, que es el azul, esa capa azul que está alrededor del planeta Tierra. Solamente en ninguna otra parte se encuentra. Es que desde que vivimos y desde que estamos respirando, etc., ¿no? Entonces, eso tenía como efecto los agujeros de ozono en el Antártico, y ahora tenemos también un agujero de ozono por primera vez en el Ártico, que viene de Fukushima. Que Fukushima es una catástrofe que está en curso, que no se puede frenar, en contraste con Chernobyl, que ahí dejó de funcionar pues, después del accidente, ahora eso no. Entonces se acumulan siempre más radioactividad en la parte norte de la Tierra, es decir, en el Ártico. Y Fukushima es parte del norte. Eso se nos esconde también, no se nos dice, porque dicen que son las refrigeradoras que producen los agujeros ozónicos, que no es verdad, sino es especialmente la radioactividad, pero también el vuelo supersónico y todos los cohetes que la NASA y todas esas instituciones mandan al cielo, porque tienen que pasar por la atmósfera y con químicas y plutonio y todo lo que aplican para que salgan de las capas atmosféricas de la Tierra hacia afuera, destruyéndolas. Sí, con eso empezó, y después se inventaron, o al mismo tiempo, más tecnologías que tienen su origen en el trabajo del físico Nikola Tesla, que vivió de 1856 hasta 1943 y que inventó una nueva física que ya no parte del material como tal, como duro, ¿no? Sino de su movimiento como fuerza electromagnética. Es decir, él se concentró en ver qué pasa cuando se trata la materia no como dura, ¿no? Sino a través de las ondas electromagnéticas que son parte de la materia, ¿no? Es una visión del mundo en donde no se separa ya de materia y espíritu, para decirlo así, o de lo visible y de lo no visible, sino que reintegra esa visión también vieja, premoderna otra vez, y llegó a hacer
varios experimentos a través de ondas electromagnéticas artificialmente producidas para influir en la materia existente, hasta que produjo el primer terremoto artificial en el 1908, destruyendo casi su propia casa, porque había como aumentado las ondas, pulsándolas con ondas artificiales electromagnéticas. Así es como así se hace siempre más grande. Entonces, él vio que el problema de esa tecnología podía ser que se aplicara para la guerra. Él estaba en contra de la guerra y decía que con esa tecnología se podían producir cosas tan terribles que nadie los iba a aplicar. Bueno, se equivocó y hoy estamos en la situación de que esta tecnología se aplica en todos lados a través de los calentadores ionosféricas, que son aparatos que producen ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias y con magnitudes prácticamente ilimitadas. Son instalaciones que ahora tenemos como, yo me imagino que van a ser ya por lo menos 2, sino 3 docenas de instalaciones que trabajan en todo el mundo, empezando con el llamado Woodpecker en la Unión Soviética, hasta la HAARP, llamada HAARP en Alaska, que es que trata las auroras. Dicen las auroras que son las naturales, son en los polos, ¿no? Se ven cuando el sol llega a la Tierra y calienta y electrifica, para decirlo así, a la atmósfera. Entonces se ven esas auroras y entonces producen auroras artificialmente aplicando esa tecnología a la atmósfera, y además se pueden utilizar para la guerra contra la naturaleza, empujando los rayos hacia la ionosfera, muy arriba en la atmósfera, y dejando regresadas a la Tierra, en donde producen terribles catástrofes naturales como terremotos o incendios o inundaciones, pueden producir erupciones volcánicas y todo tipo de horrores, que ya estamos en esa fase. Y la señora que ha investigado todos esos problemas es la doctora Rosalie Bertell de Estados Unidos, Canadá. Ya murió hace 3 años y yo la encontré después del terremoto de Haití en 2010, porque se decía aquí, Chávez en Venezuela, etc., dijeron que era un terremoto artificial, y yo leí eso y fue espantoso, pues, porque pensé, bueno, si eso es posible hay que investigarlo, porque nadie sabía de eso. Y entonces propagué de que se investigara y encontré a esa señora Bertell, que había escrito un libro que se llamaba, que hoy se va a publicar en México dentro de algunas semanas, que se va a llamar Planeta Tierra, la nueva guerra. Es que se va a publicar con la Casa del Mago en Guadalajara. Está listo ya el libro, ya tenemos incluso la portada, falta solo una introducción por parte de Gustavo Esteban y ya está. Eso va a ser poco después de la conferencia en París, que ahora en el comienzo de diciembre habrá lugar, y esta gente de la ONU, ¿no? Una de esas conferencias grandes contra el cambio climático y el calentamiento global, como lo llaman, ¿no? Y esta gente, pero sostiene que los cambios que estamos sintiendo
son calentamiento, etc., y que se están produciendo por las emisiones de los gases invernaderos CO2. Eso es la tesis de la gente normal de la ciencia y de la política, de Al Gore hasta hoy, ¿no? Y esta señora Bertel nos explica que no puede ser, que eso no es la causa, sino que son esos experimentos que se han hecho desde hace 70 años, que han producido un caos en la meteorología, en el clima y en todo lo demás, que se está expresando de la manera como la vemos todos los días, nosotros más allá y aquí también, ¿no? Pero la gente normalmente no se da cuenta porque no lo sabe, ¿no? Y nos están pues diciendo cosas falsas, porque los gases invernaderos no pueden ser la causa del calentamiento, sino si existen son el resultado del calentamiento, ¿no? Y como los gases metano, que son también gases invernaderos, ahora surgen en todo el mundo del permafrost, porque se están abriendo pues, estos campos ahora como más calor, por lo menos en el Ártico. Además el calor en el Ártico, que se ha desarrollado mucho más que en otras partes, como de 5 a 10 grados centígrados ya, no son causa de ningún CO2, que sería ridículo pretenderlo, sino que son causa de un ataque con ondas electromagnéticas de tipo ELF, que es una frecuencia muy baja, que se usa para calentar y se está practicando desde el año 74 de parte de la Unión Soviética en ese caso, y los Estados Unidos hicieron un contrato en Vladivostok en ese año para calentar el Ártico artificialmente, porque querían llegar a los recursos debajo del mar Ártico, y están ahora en eso porque la mitad del hielo ya se ha deshelado, y entonces empiezan ya con la búsqueda de petróleo y otras cosas por debajo del Ártico, ¿no? En eso están ya las grandes empresas. Así que todo lo que se oye no es verdad. Tampoco lo de, por ejemplo, lo de las temperaturas que suben, que no se hace con el CO2, sino que se hace con ondas electromagnéticas que pueden empujar corrientes de chorro, se llaman, que son corrientes de chorro que se encuentran alrededor de la Tierra, en el norte y en el sur, y esas son las fronteras del clima, así que se pueden como levantar hacia el norte, lo que significa que el calor del sur llega hacia el norte, o se pueden mover hacia el sur, entonces llega el frío del Ártico hasta zonas que normalmente no tienen ese problema, ¿sí? Y también hay franjas de vapor, y las franjas de vapor, bares como 5 o más, que se mueven alrededor de la Tierra y que son las fronteras para inundaciones o sequías. Y se hace lo mismo con ellas, así que entonces se puede producir sequías o inundaciones, calor y frío por donde sea, y se puede comprobar. Además, lo que también es posible, o lo que se hace, es echar materiales tipo nano, partículas nano, con los aviones, que nosotros lo llamamos fumigaciones, para recordar lo que pasa con la agricultura, ¿no? Donde se matan los bichos, ¿no? Así nos matan a nosotros, pero se echan esas cosas con millones de toneladas en la atmósfera de unas alturas
zonas como de 10 kilómetros de parte de aviones militares y también civiles, y esto envenena la tierra y el agua, el aire. Entonces no se está fumigando. Así que eso empezó en Estados Unidos ya en los años 80, 90, y en Europa de los años 90 hasta después del 2000, con el efecto. Y lo que nos echan, que se ha comprobado, es aluminio, estroncio, bario. Lo que pasa es cuando tenemos el aluminio, que no es un producto natural, sino de bauxita, como se lo llama, ¿no? Como de Alcoa, como esta empresa, ¿no? Producen el aluminio. Así que nos cae del cielo, no puede ser una cuestión natural, sino puede ser solamente artificial. Y a lo largo él no recibe nada. Eso ya pasa en Estados Unidos en algunas partes donde ya se ha fumigado mucho y la gente empieza a quejarse mucho y hace levantamientos por todas partes porque no crece nada y se enferman la gente y los animales, y hay muchas enfermedades como el Alzheimer y el autismo y muchas enfermedades de los pulmones y del cerebro, porque las partículas nano llegan a todas partes, no se frenan, y hay ya muchas, o el morguelo, que es una enfermedad que se viene ampliando con la inhalación de fibras que se echan también, fibras artificiales, que es una cosa terrible. Entonces nos preguntamos por qué están haciendo eso, están como matándonos prácticamente, ¿no? Y el otro sentido de la cosa son experimentos como para producir una atmósfera de supuesto, porque las ondas electromagnéticas no pasan por los agujeros ozónicos, porque es como un hoyo, ¿no? Como un hueco que no pasa, y entonces las ondas electromagnéticas llevan a las ondas pueden con las fumigaciones correr o saltar sobre esos huecos, así que tienen la función de poder aplicar las ondas electromagnéticas siempre y en todo el mundo, a pesar de que haya una atmósfera siempre más debilitada. Y además de eso, por la atmósfera debilitada, ya también alrededor de los agujeros ozónicos, que son pues hoyos o huecos, y después hay un debilitamiento que se siente más. Y por eso es posible que los rayos cósmicos lleguen a la Tierra, que normalmente no se puede porque la Tierra se proteja con su atmósfera contra esos rayos como rayos X o ultravioletos, etc., que queman las plantas. Así que si este problema no se para, puede ser que ya no habrá mucha agricultura en esa tierra porque se queman las plantas y no crece nada, como por ejemplo en Australia y en las partes cerca de los agujeros ozónicos. Así que es un problema muy grave que se suma a lo demás. Y yo toda esa tecnología yo la llamo alquimia militar, porque se trata de mejorar el planeta destruyéndolo y transformándolo en un arma contra sí mismo y contra nosotros. Pero todo eso no se va a discutir en París hoy, ahora que por los ataques terroristas ahora se ha
prohibido cada tipo de demostración o de manifestación, porque los movimientos mundiales que luchan contra la ingeniería ya no pueden ahora hacerse oír. Y tenemos en Europa una organización que se llama Guardia Cielos, que está compuesta de como 50 activistas europeos de todos lados, y nos fuimos ya al Parlamento Europeo para protestar contra la geoingeniería y exigir una investigación oficial, y hasta el comité de peticiones del Parlamento Europeo decía que sí, que lo van a hacer. Eso fue hace un año, y estamos esperando lo que van a hacer. Y claro que no va a ser mucho, porque ya había una investigación hace 15 años, entonces participó también la señora Martel, que resultó en una crítica muy fuerte a las instalaciones de las HARP, etc. Pero entonces llegó la Comisión Europea desde arriba y prohibía una discusión del tema, porque es tema militar, y el tema militar no tiene que ver con nosotros, ¿no? El pueblo, así que ahí se frenó, y va a ser lo mismo. Y creo que ahora, como tiene una buena justificación como para impedir unas protestas, le va a ser, sí, es lo mismo, ¿no? Que en esta oportunidad no se va a poder aclarar la cosa. Yo tengo aquí un panfleto que se puede distribuir, no son solo muchos, que de nuestro movimiento planetario para la Pachamama, que fundamos hace 5 años, cuando empezó la discusión, y por eso pueden informarse que por lo menos nosotros allá estamos produciendo como información sobre ese tema, que para mí pues es el último desarrollo de ese tipo de patriarcado que quiere controlar todo, transformar todo en su opuesto, ¿no? La tierra que vamos a tener finalmente es una tierra sufrida, una tierra como tipo, yo no sé cómo decirlo, despojo, como la tierra despojo, la tierra como una armamentación de la tierra. Son cosas que gente normal no se puede ni imaginar. Pues qué bueno que das este tipo de conferencias cuando platicamos acerca de toda esta teoría sobre el patriarcado y sobre todas las consecuencias que están sucediendo en la actualidad por esta perversión, como dices bien, sobre la destrucción de la tierra, pues que se difunda, porque por ejemplo en Oaxaca, de manera anormal, he estado viendo estas fumigaciones, estos chemtrails, que le llamamos aquí. Curiosamente, en los tiempos donde, por ejemplo, las movilizaciones sociales a nivel local estuvieron más activas, por ejemplo, con todas estas movilizaciones de los maestros, y me tocaba ver en las mañanas estas rayas, y la gente no las ve, o sea, la gente ya no mira la naturaleza, la gente ya no ve el atardecer, ya no ve el cielo. Entonces yo les decía, ¿vieron las rayas? Incluso compañeros investigadores, y pues no. Entonces, qué bueno que lo mencionas en espacios como estos, donde hay jóvenes que se pongan a investigar más allá, incluso de lo que dicen los profesores en las universidades, en las áreas de las ciencias naturales, que es en las áreas que yo pertenezco. Se habla muy poco, se habla de conservación, todavía con toda esta visión capitalista de lo que debe ser la conservación de la naturaleza. Se sigue viendo la naturaleza desde la perspectiva de como mercancía, y los jóvenes sobre todo tienen que replantearse muy seriamente lo que está ocurriendo, lo que están viviendo, y volver a ver a la naturaleza así como tú lo planteas. Y muchas gracias. Una pregunta o algo que me inquieta es, por ejemplo, este patriarcado que menciona que viene destruyendo
destruyendo el planeta. Mi pregunta sería quizá un poco futurista, pero realista en su momento. ¿Qué tan probable cree que sea salvar al planeta? Porque, bueno, desde mi punto de vista, al paso que va con tanta destrucción, como dice y plantean que el cambio precisamente viene destruyendo también esta naturaleza, va a llegar a un punto de no retorno. Es decir, por más que implementemos nuevas tecnologías o algo para salvar este planeta, va a llegar el momento en el que no se va a poder. Y algo que me parece claro es que el régimen paternalista ya lo está como imponiendo, desde el momento en que dice que el Sol es tu estrella y va a llegar el día que explote y la Tierra ya no va a existir, ¿no? Entonces busca o da una opción de que la vida quizás sea posible en el espacio. Es decir, desde mi punto de vista ya está imponiendo esta parte de que la Tierra ya no va a ser algo como útil para nosotros, ¿no? Está viendo esa parte y me parece que es algo importante el hecho de que queramos cambiar este modelo paternalista, pero ¿qué tan posible es? Porque creo que está muy, digamos, muy impuesto este régimen, y más con el capitalismo y el neocapitalismo, que cada vez invade pues, la mente de los jóvenes y de los niños, y cada vez aprecia menos lo que es la naturaleza y se acopla más a este régimen. Así que mi pregunta sería que si cree que el planeta todavía está, pues, bueno, en nuestras manos está cambiarlo, pero si cree que todavía estamos a tiempo para hacerlo, o definitivamente, pues, vamos a un camino que ya no se puede retroceder por más que se quiera. Yo la pregunta que le quiero hacer va en el sentido de que, por ejemplo, nosotros llevamos diseño y desarrollo curricular, lo que nos brinda la oportunidad de estructurar nuevos planes de estudio. En este sentido, en conjunto con otros compañeros, intentábamos hacer o proponer un plan de estudios o una carrera que forme a profesores con un sentido sustentable, que promueva la educación ambiental, pero nos encontramos un problema revisando el marco normativo, algunas cuestiones teóricas, que queríamos proponer una tecnología más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, en una revisión con nuestro asesor, nos comentaba que es imposible combinar la tecnología con el medio ambiente o hacer amigable la tecnología para el medio ambiente. En ese sentido, nosotros nos quedamos en como qué podemos hacer o cómo lo podemos proponer de manera que no quede relegada esa propuesta, ¿no? De que, por ejemplo, haya más oportunidad de desarrollar una educación ambiental, una educación amigable con el medio ambiente, para reconfigurar la cultura de los jóvenes y especialmente de las generaciones futuras, ¿no? De los pequeños, porque ahorita los niños pues ya nacen con teléfono en la mano, con computadora, con un buen de dispositivos tecnológicos, y realmente la cuestión del medio ambiente o la cuestión de la naturaleza, los recursos naturales, queda en último plano, pues entonces ya hay como una cultura muy consumista, muy neoliberal, muy tecnológica, que pues va directo a destruirnos. Entonces, ¿de qué manera podemos replantear la formación de estos jóvenes para que haya un cambio positivo, ¿no? Y se rescate lo poco de la naturaleza que nos queda? Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que es muy importante la puntualización de lo que es el patriarcado con relación al matriarcado, porque muchas personas he visto que piensan que el matriarcado es otro, o sea, el sistema de poder, nada más que en manos del género femenino, ¿no? Entonces es una confusión que a veces existe en muchas personas y que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, el patriarcado sí es un sistema de poder y el matriarcado sería más bien el verdadero, digamos, el verdadero inicio de la vida.
Entonces, el patriarcado fue cuando ya se produjo, digamos, un concepto artificial sobre el poder y sobre el origen supuesto de la vida, pero en manos del hombre, bueno, no del hombre, sino del patriarca, pues, ¿no? En este sentido, sí es un poquito, un lugar común, digamos, algo que mucha gente piensa y es una confusión que he visto, ¿no? Y bueno, y una duda que yo tengo es, no sé si sea una observación bueno, no sé si sea un error, pero sí se puede analizar un poco la cuestión del norte y el sur, porque de alguna manera en el norte converge mucho en la cuestión de las culturas más colonialistas, y en el sur se encuentran mucho pueblos que son más, digamos, tanto indígenas aquí en nuestro continente. Entonces no sé si sea una casualidad, porque siento que sucede lo mismo en otros continentes, ¿no? Entonces no sé si sea algo casual o de alguna manera tiene alguna relación, ¿ha habido algún análisis de su parte en ese aspecto o es nada más algo que puede ser una casualidad? La experiencia mencionó, pues claro que habla mucho de lo natural y de lo que no es natural, pero cualquier vez que cuando escucho esta palabra natural, me cuesta trabajo entender por qué algo se define como natural o no. Pues parece que algo que no es natural muchas veces es algo que es hecho por uno humano, pero pues también el humano es hecho por el humano, por la humana. Entonces querría decir que la misma persona, el mismo humano no es natural. Pues si podría platicar un poco de cómo se define cuando algo es natural o no es natural. ¿Cómo se hace esta categoría en su pensamiento? La primera pregunta trataba de planeta, decir cómo sostiene o cómo aguanta o no aguanta, ¿no? Sí. Claro, hay otro planeta, pero no podemos ir, es una ilusión que es ficticio, porque como seres humanos somos parte de ese orden terrestre y no podemos vivir ni en otra parte ni llegar ahí. Es decir, para vivir en el Mars o en el Saturno o qué sé yo, o en otra galaxia, no es posible porque no vivimos lo necesario, el tiempo de nuestra vida es demasiado corto como para poder hacer. Es una ilusión, además es un cinismo, ¿no? Porque en ninguna parte del universo, en lo que sabemos, hay un planeta tan amable, tan fértil, tan bonito como el nuestro. Sería simplemente una idea idiota, perdón, pero no pensar en eso. Pero lo que no sabemos realmente cómo el planeta a lo largo va a reaccionar, porque claro que reacciona porque trata de restablecer su equilibrio, ¿no? Así que vamos a tener catástrofes que no sabemos si son de tipo anterior, de tipo artificial o de tipo, digamos, posterior, cuando la naturaleza ya empieza o el planeta ya empieza a reaccionar más masivamente, ¿no? Así que no sabemos porque la ciencia no ve el planeta como un ser vivo, ¿no? Es así, porque hay muy poca gente como la Rosalind Franklin que ha tenido esa perspectiva y estamos siempre en búsqueda de una persona que la reemplazca. No hemos encontrado realmente una persona de ese nivel que pueda ayudarnos a entender mejor de qué se trata. Ahora, la otra pregunta trataba la juventud y cómo usa la tecnología, etc. Y cómo eso se lleva con el medio ambiente, ¿sí?
para un teléfono electrónico, ¿cómo se llama aquí? Celular, ¿sí? Se necesita coltán, que es un metal que solo se encuentra en África, en el Congo. Entonces, si no se explotan las minas en el Congo, no tenemos celular. Y si queremos tener celular, tenemos que explotar a Congo. Esa es la respuesta, ¿no? No se lleva bien. Y la gente joven que está acostumbrada, ¿no?, al uso de esa tecnología tiene que darse cuenta que es una tecnología de guerra. Es así, y que están ayudando en destruir esa parte de África que ya está, ¿no?, explotada suficientemente. Así que se trata de utilizar todos los materiales que están en la Tierra y en el planeta para desarrollar esas tecnologías, y que no puede ser una armonía. No puede ser. Y lo que yo oigo ahora también en Estados Unidos, en Europa, es que mucha gente de la nueva generación, que son como 20 por ahí, que ya no quieren ese consumo extraordinario, que ya están en búsqueda de algo nuevo, de explicaciones, de otros fines. Así que yo creo que además no son la gente joven como ustedes, no van a ser solamente consumidores o digamos víctimas de ese sistema, sino se van a hacer su propia opinión y van a reaccionar de otra manera. Yo creo que eso es importante. Lo usted casi no lo entendí, porque el norte versus sur y la diferencia que no sé cómo se combina con el tema, porque el patriarcado es una civilización mundial que claro que lleva como relictos o restos de los patriarcados anteriores y actuales, ¿no? O como los zapatistas que luchan por una sociedad que ya no sea ni capitalista ni patriarcal, sin llamarlo así, pero lo están haciendo prácticamente con todos los movimientos de base que ya ven eso, no por los patriarcados que viven todavía, que se defienden contra la globalización y el neoliberalismo que tiene frío. Así que no sé, como es que es una civilización planetaria, pues, ¿no?, en la que vivimos, a pesar de tener todavía rasgos de las culturas anteriores, pero se están casi disminuyéndose siempre más. Bueno, no sé si eso toca su cuestión. Lo otro, naturaleza y hombre, sí, el hombre o el ser humano, lo que sea eso, ¿no? Y ya no se sabe a veces, sí es parte de la naturaleza, por supuesto. Nuestro cuerpo es parte de la naturaleza, pero tenemos una mente un poco distinta a la de los otros seres en la Tierra, y podemos, parece, decidirnos de hacer lo falso. Un animal no lo puede hacer, y una planta tampoco. Nosotros podemos decidirnos para lo malo, que es la destrucción de nuestra vida. Así que ese es el problema que tenemos, porque sería mucho mejor utilizar todo lo que tenemos más de otros seres, si es más, ¿no?, sí, para utilizarlo para el bien de la tierra y no para el mal. Entonces tenemos que averiguar de dónde viene, que estamos equivocados, por lo menos la mayoría todavía, y cómo podemos salirnos de ese error y de ese crimen, ese odio a la vida que consiste ese sistema, ese monstruo, ¿no?, como lo llamo. No queremos ser eso, así que hay que dejar de serlo, hay que dejar de participar en eso, y no hay que exigir alguna igualdad dentro del sistema como para salvarlo, ¿no?, sino de salirse, de negarse a